Sí, creo que donde sí. ya, es que no me acuerdo. Sí me acuerdo que mencionamos esta. Estábamos hablando de, pues, de que también las tareas del desarrollo van a cambiar dependiendo de la época. Y creo que estábamos también compartiendo que a lo mejor hay personas que a lo mejor siguen siendo estos sus ideales y que obviamente eso va a ser muy respetable, pero que no podemos catalogar entonces como anormal o como alguien que tiene un trastorno, pues aquella persona que a lo mejor no persigue estas metas como tareas del desarrollo, sobre todo pensando en tareas que a lo mejor afectiva, porque a veces las podemos encontrar juntas, socioafectivas, para un adulto. De hecho, de un autor, no me acuerdo si es mujer, y se llama Papalia, y parece que sí es como una cuestión más estadística en cuanto a, no sé, cantidad de personas que hacen X o Y cosa. Entonces de ahí se empieza otra vez con criterios estadísticos a normativizar qué es lo normal y qué es lo anormal. Nada más, a ver, un momentito, porque olvidé poner cerca el cargador. Un momento, por si se me llega a acabar la batería. Bien, eso sí me acuerdo que lo compartimos. Lo de acá no recuerdo muy bien, pero lo mencionamos de manera breve. Creo que sí lo dijimos. Estábamos compartiendo, aunque ya era como pues, ya casi el cierre de la sesión del viernes, compartíamos un poquito sobre que en el proceso de desarrollo siempre va a haber como este interjuego o esta relación, por así decirlo, entre las nuevas cosas adquiridas y la pérdida de ciertos elementos, ¿no? Incluso hablábamos que esta cuestión de pérdidas y ganancias tiene un peso significativo también en la construcción de nuestro yo o en el proceso de nuestra identidad, porque una vez que avanzamos a una nueva etapa, sobre todo a lo mejor dentro del ciclo vital, no sé, que pasemos de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez temprana, perdemos, por ejemplo, en el área social, ciertos roles, ¿no? A lo mejor en la etapa de la adolescencia podríamos tener la apertura, socialmente también tenemos la apertura, de poder estar un poco cambiando constantemente a lo mejor de gustos, tratando a lo mejor también de encontrar una vestimenta que vaya más con aquello que queremos representar o que queremos que diga de nosotros. Entonces, esta búsqueda constante y de cambios de gusto, de formas de vestirnos, de formas de pensar, es algo que se le va a permitir al adolescente, porque justamente una de las mmm, como intenciones, por así decirlo, al final de la adolescencia es que tenga más definida su identidad. Entonces, durante todo el transcurso de la adolescencia puede ir cambiando de preferencias, de gustos, de círculos de amistades. De hecho, por ejemplo, en la adolescencia va mucho más la interacción social con los grupos de pares que con papás, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de la infancia, donde era muy importante a lo mejor la relación que tenía con papá o con mamá, porque incluso cuando somos pequeñitos, a lo mejor todavía en el preescolar, los papás son lo máximo. O sea, pocas veces se encuentra un niño de preescolar con un error de parte de papás. O sea, es como más difícil, por ejemplo, que ellos puedan identificar que los papás se equivocan. Prácticamente serían como unos dioses o como unos superhéroes. Y pues conforme vamos creciendo, hasta cierto punto a lo mejor nos vamos desilusionando de lo que los papás podrían ser o llegar a ser y pues los vemos ya como en un plano más humano, ¿no? Más terreno, aceptamos, no sé, algún tipo de falla, algún tipo de error de parte de papás y comenzamos a girar o empezamos a voltear a ver más a los que son de nuestra edad. Como que ampliamos el interés por la interacción con otras personas fuera del círculo familiar, ¿no? Muy acentuado en la etapa de la adolescencia. Bien, entonces,
pues si no, este rol, o no este rol más bien, esta dinámica de pérdidas y ganancias, pues la vamos a estar encontrando en todo nuestro curso vital. Y pues bueno, son importantes y son cosas que integramos. De hecho, también decíamos que cuando no hay una buena como integración de estas dos, nada más que no logré encontrar el artículo, sí refería que puede encontrarse como una especie de, como de trastorno. Cuando no logramos como integrar justamente toda la información que hemos estado como viviendo, cuando es como imposible conjuntar a lo mejor mis cambios de posición, mis cambios de rol, se vuelve un poco más complicado para el sujeto y en algunas ocasiones, no quiere decir que sea siempre y que sea una regla, una ley, puede venir alguna especie como de trastorno o algo un poco más significativo. ¿Ok? Bueno, también, como habíamos compartido, acuérdense que la psicología del desarrollo estudia al ser humano desde diferentes áreas, esferas o dimensiones. Y también, por ejemplo, en nuestro desarrollo en el ciclo vital, va a haber a lo mejor algunas etapas específicas donde alguna de las esferas va a estar como más potenciada o va a estar un poco más desarrollada. No se van a desarrollar o no van a incrementar todas las áreas a la vez. No, o sea, por ejemplo, incluso dependiendo del autor, hay estadios, por así decirlo, que son internos, o sea, hay algo que se revoluciona internamente y hay estadios que tienen que ver con el exterior, con lo que está fuera de mí. Entonces vamos así como que uno y uno, uno y uno. Centrípeta y centrífuga, o sea, va como intercambiándose, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, puede haber un momento en el desarrollo donde lo principal va a ser a lo mejor el desarrollo psicomotriz o el desarrollo de la inteligencia y no está sobre todo como un peso muy, muy fuerte en el área social afectiva. Por ejemplo, vamos a recuperar a lo mejor los primeros meses de vida. Está más centrado el bebé, no en la esfera propiamente social. Acuérdense que no están desfasadas, ¿eh? Pero a lo mejor los momentos como del desarrollo le están requiriendo al bebé que deje, bueno, no es como imposición, pero para que pueda adaptarse mejor al entorno, pues tiene que pasar de los reflejos motores a la intencionalidad de un movimiento determinado. Entonces, a lo mejor puede ir un poco más a la par la parte psicomotora y la parte intelectual, y a lo mejor no tanto, no es como marcadamente evidente o necesario, así como en su totalidad, el desarrollo de lo social y lo afectivo. Pero insisto, todas siempre están presentes en cualquier etapa de nuestro desarrollo y en cualquier momento. Pero vamos, o sea, por ejemplo, un bebé que recién nacido, a pesar de que tenga una sonrisa, pues no es una sonrisa social, o sea, simplemente es como un reflejo porque rozamos su mejillita, no es con esa intención de poder conectar con el otro, ¿no? Es solamente un reflejo, ¿sale? Entonces, sí se va a notar que en ciertos momentos del desarrollo, a lo mejor unas esferas están como en un pico más arriba que otras. A su vez, también podemos ver, o lo podemos evidenciar, que en ciertos casos cuando existe como de manera muy marcada un predominio, y a lo mejor un predominio, pero como muy evidente, podemos ver que las otras áreas del desarrollo están como en desventaja, por así decirlo, o están como limitando o imposibilitando al sujeto para determinada actividad, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso, o sea, podemos notar a lo mejor niños superdotados, niños que tienen un coeficiente intelectual muy alto, a lo mejor fueron evaluados con capacidades intelectuales superiores. Y a lo mejor son súper buenos hasta para la programación, ¿no? Yo no sé programación, pero a lo mejor un niño así súper dotado ya le sabe programar, sabe cosas de robótica, es muy bueno a lo mejor en construcciones visoespaciales, ¿verdad? Y con los Legos, es capaz como de mucho en esas áreas. Y a lo mejor también para el juego es muy bueno,
de manera independiente. A lo mejor los videojuegos le van muy bien, a lo mejor, no sé, un juego que no implique propiamente la interacción con los otros puede destacar mucho, pero se va a ver como una desventaja al momento quizá de tener que interactuar con los demás. A lo mejor va a tener dificultades en los trabajos en equipo porque se va a frustrar, porque a lo mejor el niño no dio la respuesta correcta rápido, ¿no? Y aparte va a querer como ser el líder, el que dirige la actividad. Se va a observar como poco empático, o sea, a lo mejor, me atrevo a decir, a lo mejor puede decir comentarios hirientes, ¿verdad? Que no son socialmente como aceptables. A lo mejor un niño que se equivocó en el equipo porque no tiene ese desarrollo intelectual, le puede decir que es un tonto, o por no decir como cosas más feas, y no va como a limitar sus comentarios por lo que pueda sentir el otro compañero. Simplemente es como, ay, yo me frustré porque tú no supiste, porque tú eres un tonto, ¿no? Entonces, en consecuencia, a lo mejor va a ser de los niños, pues que no va a tener como muchos amigos, al menos como en esa etapa, y quizá eso se va a ir como reforzando probablemente en otras etapas de su vida, a lo mejor en la adolescencia, a lo mejor en la adultez, dependiendo si a lo mejor también hubo, o sea, como una parte social importante, o sea, por ejemplo, de parte de profesores, o sea, como que también tener la intención de ayudarle a este niño, o sea, sabiendo que es un niño superdotado, pero si carece de alguna habilidad social o socioemocional, si tuvieran como esta apertura a poderle ayudar, más, bueno, puede ser que probablemente eh, pueda incluirse un poco más fácil. No quiere decir que sea súper fácil la de interactuar con los otros después de tener como este tipo de patrón, pero podría favorecerse. En cambio, si los adultos del entorno, como pueden ser a lo mejor los maestros o como pueden ser también de repente los profesores, no sé, de educación especial, porque también estos niños requieren un apoyo especial, o sea, distinto a los otros niños. Y también dependiendo de los papás, ¿no? O sea, si los papás estuvieron siempre reforzando al niño que lo más importante era ser inteligente y aunque los demás, aunque se portara como cruel con otros niños, va a ser difícil que cambie porque también su entorno se lo fue reforzando. Entonces sí, pues sí va a ser como complicado que pueda adquirir esas otras habilidades y su entorno también no se las demandó. Ujú. Por ejemplo, hasta aquí hay como alguna duda, pregunta o algún comentario que quieran hacer, a lo mejor que también ustedes noten lo contrario, ¿verdad? Alguien que es súper habilidoso, lo podemos notar, creo que en todos los niveles educativos, alguien que es súper habilidoso a lo mejor en la parte social, pero parecía ser que no se le da tanto a lo mejor la cuestión intelectual y es súper válido, o sea, porque una u otra también puede ser benéfica. De hecho, muchos de los trabajos, chicos, de verdad, se escucha bien triste. Bueno, a mí me causa como mucha frustración de repente. A veces no implica que tú seas el mejor, no implica que tú tengas el mejor currículum. Se llama capital social, capital social relacional. Ese es el que de verdad puede ser como más impactante e influyente para que tú tengas el trabajo. El cómo te relaciones, sobre todo con personas que son influyentes para tener un trabajo. De verdad, eso está reportado en la literatura, de verdad. Pero bueno, ¿algún comentario que quieran hacer sobre esto o alguna duda que tengan? Por mi Por mi parte, no. parte, no. ¿No? Pero queda claro, que a veces va a predominar alguno de las esferas. ¿Sí queda claro eso? Sí, por mi parte sí quedó claro. Ya, Sí, maestra. muy bien. Y también, chicos, cuando está, me voy a regresar un poquito. Cuando uno está súper elevadísimo, o sea, cuando uno de los niveles está súper mega elevado, los otros van a tender a estar muy bajos, ¿sí? Como decíamos, a lo mejor súper intelectualmente súper bien, pero en el área socioemocional muy mal. Ujú. A pesar de que todos se relacionen entre sí, sí va a haber como un desajuste y probablemente hay cosas que le van a costar mucho más trabajo, como por ejemplo estas, ¿no? O sea, un niño superdotado probablemente tenga, no siempre, y tampoco es como que se arregla, ¿eh? Pero probablemente pueda tener problemas de socialización. Ujú.
O para manejar sus emociones. O sea, por ejemplo, va a ser poco tolerante a que algo le salga mal, o sea, poco tolerante a la frustración. No va a saber cómo manejar el enojo. Ujú. Eh, sí. Por ejemplo, también, déjenme me acuerdo de algunos de los casos. Uno de los casos más pesadísimos de manera conductual, o sea, era un niño extremadamente mal portado, o sea, pero así extremo. Por ejemplo, él tenía un tipo de discapacidad. No recuerdo bien con qué nació, pero sí nació con algún tipo de discapacidad. O con algo nació, nomás que no me acuerdo. Fue hace tiempo, hace como 2 años. Mm, pues pobrecito niño, o sea, a lo mejor intelectualmente era bueno. Es que era muy pequeño, realmente tenía 5 años cuando fue a consulta, pero era pésimo, con habilidades sociales, pero pésimo. Motrizmente, por su discapacidad, no era tan habilidoso, pero pues se podía defender muy bien. O sea, no era que estuviera limitado a diferencia de otros compañeros, o no era muy marcada esa limitación, pero mucho también tiene que ver con el entorno. O sea, ese niño, por ejemplo, no tenía un buen manejo emocional porque todo lo resolvían los adultos de su entorno. O sea, bueno, de hecho también, o sea, también, por ejemplo, es lo importante, ¿no? O sea, ese niño nació con esta condición que no recuerdo muy bien qué pasó. No me acuerdo bien qué sucedió, pero eso afectó su motricidad y estaba también en rehabilitación en el CRIT. Pues es un niño que nace y la diferencia de edades con sus hermanas eran como de más de 15 años, ¿no? Entonces era el niño más pequeño y obviamente, pues no sé, como que era obviamente como el más consentido de todos. Entonces, también, o sea, por tener una discapacidad motora, porque no era intelectual, de verdad, ni de lenguaje ni de nada de eso, no era una discapacidad motora. A lo mejor no, a lo mejor iba un poquito más desarrollada, a lo mejor estaba menos desarrollada en su motricidad fina, ¿no? Pero no era de verdad nada así como muy evidente, o sea, como que sí había funcionado mucho su terapia física. Pues era un niño que no podía dominar sus emociones porque todos los adultos siempre le resolvían sus problemas. Entonces, acuérdense, chicos, es importante las frustraciones porque las frustraciones, las crisis, los conflictos ayudan que algo crezca en nosotros, algo se vaya desarrollando. En este caso, como siempre le resolvieron todo, el niño no experimentaba, pues, crisis, por así decirlo, y el día que lo ponen en el kinder, donde obviamente no le van a dar todo, donde no van a soportar todo lo que haga, donde hay reglas, donde no le van a resolver los problemas, pues el niño estaba súper frustrado y lloraba toda la jornada, toda la jornada, hasta que llegara mamá. Entonces, también es importante que nosotros notemos, por ejemplo, si llegara a nosotros a consulta un niño así, pues que le hagamos saber a la mamá que ocupa también otro tipo de atención. O sea, ¿por qué? Porque notamos que afectivamente no es un niño que esté siendo no se sabe adaptar a su entorno según lo que debería ser, ¿no? Como en esa etapa de la vida. O sea, por ejemplo, va a ser normal que a lo mejor un niño de 4 años haga un berrinche, pues no es obvio. No sabe regularse, está muy centrado en sí mismo, no va a pensar en qué oso le está haciendo pasar a su mamá en el supermercado, o sea, no, es normal. Pero que un niño de 12 años pida a sus papás que le abrochen sus agujetas, eso no es normal. Sí, o sea, a veces usan solamente el sentido común. Y sí me ha pasado, o sea, un niño de 10 años mega altísimo, o sea, rebasaba mi estatura, yo mido como unos 65, rebasaba mi estatura, tenía 10 años, imagínense cómo va a estar más grande. Eh, y su papá le abrochaba las agujetas en la sala de espera, entonces era así como de, creo que por ahí es el problema. Ok. Bueno, también en esta parte de las pérdidas y ganancias, Mm, cuando en algún momento a lo mejor nuestra esfera que estaba siendo más potenciada, más desarrollada, sucede algo, no sé, vamos a suponer, tuvo esa esfera una crisis, las otras áreas del desarrollo, las otras esferas, otras dimensiones del desarrollo van a salir como al rescate, por así decirlo, y van a compensar esa carencia que tiene determinada área, ¿no? Vamos a suponer, no sé, algo pasó que intelectualmente surgió como una crisis, ah, o
en ese momento está recibiendo un declive porque no siempre es como para arriba. O sea, también a veces podemos tener como regresiones o ir para abajo y está bien, es parte del desarrollo. Entonces, en consecuencia, las otras áreas van a salir como para compensar, ajá, aquello que se va como en decremento o en declive. Y eso también va a ser como una función adaptativa. Vamos a suponer, a lo mejor si yo soy como, siguiendo con este ejemplo del niño superdotado, ¿no? A lo mejor me pusieron un problema que es sumamente difícil, a lo mejor quedé en evidencia de que pues no lo sabía todo, ¿no? Entonces ese día que quedé en evidencia de que yo no lo sabía todo, a lo mejor intelectualmente va a haber como un declive porque no supe cómo ajustarlo, todavía no alcanzaba a lo mejor ese nivel y no voy a resolver ese problema. Quizá ese momento donde yo fallé puede abrir como la ventana a que vea la necesidad de ser más empático con los otros o que vea la necesidad de empezar a socializar de otra forma con las demás personas. ¿Sale? Ejemplo. Ok. Pues también está este otro elemento importante en el desarrollo que tiene que ver con la plasticidad. Ujú. La plasticidad, pues va a ser aquello que nos va a ayudar como a adaptarnos, o sea, va a generar cambios para adaptarnos al momento presente o al entorno o a la tarea específica que está por ahí en ese momento. Y pues obviamente se va a echar como mano de mis experiencias previas, ¿sale? Y de las condiciones como del sociales y también del contexto donde nos vamos desarrollando, donde vamos viviendo, donde nos vamos desenvolviendo. Y esta parte es lo que le decía que es como importante. O sea, hay ambientes, ya no es nada más del sujeto, o sea, hay contextos, a lo mejor familiares, o contextos también ambientales, ¿por qué no? Porque hay contextos ambientales que van a favorecer más a algún tipo de desarrollo o van a limitarlo, por el contrario. Mm, También dependiendo del entorno, por así decirlo, va a ser que este cambio sea más fácil, ujú, o por el contrario, pues va a ser como un tipo de obstáculo o una dificultad. Bueno, ¿alguien que me haga favor de leer esta diapositiva, por favor? Si quiere yo, maestra. Sí, adelante. La plasticidad sería la capacidad adaptativa que facilita la modificabilidad biológica, cognitiva, afectiva y social frente a las demandas que el medio plantea al sujeto y para las cuales el repertorio de recursos personales no es suficiente o pertinente. Esta capacidad de adaptar y modificar los sistemas de pensamiento y de acción produce una amplia variedad de respuestas, lo que explica la heterogeneidad y las diferencias de funcionamiento psíquico entre distintos individuos que atraviesan el mismo ciclo evolutivo. Muchas gracias. Entonces, si se fijan, la plasticidad va a ser aquello que va a permitir, ajá, que nosotros tengamos esta capacidad de cambio para responder a determinada demanda, ¿sale? Del ambiente, de lo que sea, no sé, algo que pasó. Como decíamos también, o sea, va a ser la plasticidad, es aquello que justamente me va a permitir superar la crisis. Ujú. ¿Por qué? Porque acuérdense que la crisis se viene de que mis herramientas actuales en cualquiera de mis esferas ya no fueron como suficientes para hacerle frente a esa demanda, a esa experiencia, a esa actividad. Ujú. Entonces también por eso podemos comprender un poquito por qué ante una misma actividad a lo mejor para unos ya no es crisis, ¿verdad? O por qué a ciertas personas, a pesar de que a lo mejor sea una misma situación y que a lo mejor sí a ambos les generó una crisis, ¿por qué alguien sí la pudo superar o se pudo adaptar más rápido que otras, ¿no? Tiene que ver con esta parte de la plasticidad. Ujú. Mm, la psicología del desarrollo a mí se me hace como muy bonita porque no es como determinista. De hecho, los psicólogos del desarrollo solemos mucho como evaluar justamente estas esferas y cuando notamos que una está como más abajo que las demás, tratamos de favorecerla.
Y tratamos como de hacer algo para intervenir y que siga desarrollando habilidades. Y otra cosa muy bonita del desarrollo es que justamente respeta tu momento del desarrollo. O sea, no es agresiva, no transgrede, porque sabe que si transgrede, no, de todos modos no va a haber desarrollo. O sea, necesitamos como una trayectoria lógica sucesiva donde no nos podemos brincar pasos, porque si no, de todos modos no se va a dar. O sea, el apresurarlo no va a hacer que se logre pues el objetivo. Muchas de mis experiencias, por ejemplo, porque tuvimos acercamiento con bebés, con preescolares, con escolares, con adolescentes, con adultos jóvenes, aunque después de los adultos, acuérdense que las intervenciones se modifican un poco. Fue súper bonito. Hacemos talleres justamente a nivel cognitivo. Ajá. Hacíamos talleres psicomotrices o psicomotores. Y teníamos también tallercitos socioafectivos. Entonces, por ejemplo, cuando íbamos al preescolar, nos dividíamos así como en los equipos y hacíamos que los niños, todos los niños recibieran el taller. A lo mejor, supongamos a lo mejor que las actividades, la verdad no me acuerdo porque hace un buen que egresé, pero las actividades a lo mejor eran de 20 minutos o media hora y rolaban, ¿no? O es que no me acuerdo muy bien, pero íbamos, no sé, 3 veces a la semana al kinder y a un grupo le tocaba un día tal cosa y luego al siguiente día cambiaban y así. Entonces, sí se veían cambios súper bonitos en los niños. A mí me gustaba muchísimo el área psicomotora y me daba mucho gusto cuando veía que los niños no podían, por ejemplo, saltar en 2 pies y luego ver que podían lograr el equilibrio suficiente, el control corporal suficiente para brincar solo con un piecito, o sea, porque así era la actividad. Era algo súper bonito ver eso. O también cuando algo que hacemos a lo mejor mucho los psicólogos del desarrollo es soltar la cuerda. Entonces, ver que a niños se les dificultaba un buen, ver que después eran súper buenos y hasta corrigían a los compañeritos, era algo así como muy, muy grato, pues sí, era súper bonito ese tipo de prácticas. Bueno, ahora vamos a pasar al desarrollo cognitivo, ¿sale? Muy probablemente hoy nada más alcancemos a ver el desarrollo cognitivo que se va dando en los primeros 2 años de vida, ¿sale? Y así nos iremos sucesivamente. Acuérdense que donde hay más cambios, o son, sí, como que donde hay más cambios y más subetapas, son en los primeros años, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con infancia y más o menos en la adolescencia y son muchos menos en la etapa adulta. Entonces, por eso nos centramos un poquito más en la infancia, para notar la cantidad de cambios cualitativos que se dan, no solo de infancia a adolescencia, sino dentro de la misma infancia. Bueno, uno de los pues más grandes como exponentes y que recupera mucho psicología del desarrollo es este autor suizo, Jean Piaget, y él prácticamente planteó como una teoría de la epistemología genética. Entonces, así como que trataba como de identificar cómo es que conocemos y cómo es el origen de ese conocimiento, ¿no? Él empezó a desarrollar su teoría a partir de las observaciones que iba haciendo con sus propios hijos, ¿no? Eso creo que también se los había compartido. O sea, dio seguimiento a sus hijos durante muchos años, iba haciendo como casi como una observación naturalista, iba a lo mejor haciendo, yo me imagino así, ¿no? Haciendo como sus diarios de campo y después empezaba como a formular hipótesis del por qué había logrado tal cosa, ¿no? Sus hijos, pero empezó a partir de ahí, de esta observación directa con sus hijos. Y él propone que la inteligencia o el desarrollo de la inteligencia se va dando incluso antes del lenguaje o del pensamiento. Ujú. Entonces, que hay acciones que va realizando pues un bebé que denotan que está desarrollando su inteligencia. Ujú. Entonces, también para Piaget, pareciera ser que la inteligencia la relaciona más con
el desarrollo de un pensamiento lógico. Y ese pensamiento lógico está previo al lenguaje. Porque hay algunas teorías que muestran como lo contrario, ¿no? O sea, como que la inteligencia estaría ligada a un tipo de lenguaje, o podríamos ser como más evidentes en algún tipo de lenguaje, pero no. Incluso también hay algunas pruebas donde se supone que no está inmerso como el lenguaje ni la cultura, porque también, pues, hay una escala que siempre se me confunde el nombre, creo que es una escala Wechsler, pero en la escala Wechsler mide demasiadas dimensiones, mide como, sí creo que son más de 8. Es que hace un buen que no, obviamente que no aplicó eso, ¿no? Está carísimo la batería. Pero hay una parte de la inteligencia donde hablaba de cosas, de la cultura. O sea, por ejemplo, no sé, ¿quién fue el presidente de los Estados Unidos la vez pasada? ¿No? Entonces, como que hoy, pues no, no sé. O sea, obviamente ahorita sí lo podemos saber, pero hay cosas como más contextuales. Entonces, hay pruebas de inteligencia que no incluyen el lenguaje. Ujú. Bueno, entonces, Piaget postulaba esto, ¿no? Que la inteligencia estaba más ligada o estaba más centrada a un desarrollo lógico del pensamiento, que no precisamente comenzaba con la parte del lenguaje. Y también logra como decir que a lo mejor lo más apropiado es hablar de esta parte lógica y no tanto como de inteligencia, porque decía que la inteligencia de repente era utilizada como un término muy genérico y que realmente denotaba este conjunto de operaciones lógicas que el ser humano llegaba como a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, las que tenían que ver con la clasificación, la abstracción, el cálculo, bueno, otra parte importante era como esta parte de la reversibilidad, la flexibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, obviamente vamos a notar una diferencia importante entre el nivel intelectual de un adulto al de un niño. Va a ser cualitativamente distinto, pero también, como decíamos en los niños, cualitativamente, hasta a veces de meses, hay un cambio muy notorio en el desarrollo lógico de los niños. Bueno, entonces, recuerdan también que estuvimos checando previamente, hay algunos modelos más contextual dialécticos, ¿verdad? Y acuérdense que en los modelos contextual dialécticos hablamos de que el sujeto tomaba un papel activo en la construcción de la realidad. Bueno, Piaget también es como clasificado dentro de este pensamiento constructivista, ¿verdad? Donde, o sea, justamente se propone que es el sujeto el que va construyéndose su realidad, su inteligencia, etcétera, etcétera. Piaget, a pesar de que se centraba mucho en la parte cognitiva, no dejaba de lado que estaba muy relacionado también con el entorno, o sea, con el entorno social, pero también con el entorno físico, ¿no? Y da como dos momentos importantes para que se siga desarrollando la parte cognitiva del sujeto, ¿no? Que tiene que ver con estos dos conceptos, la de la asimilación y acomodación. ¿A alguien le suena qué será como esta parte de la asimilación y qué será como la acomodación? ¿Lo han escuchado? Más o menos qué intuyen que podría ser. Puede ser, por ejemplo, como cuando estás en las etapas de kinder y entonces Ujú. te empiezan a enseñar las letras. Y entonces la asimilación es cuando te van enseñando como las letras separadas y la acomodación es cuando ya te dan una estructura de alguna palabra y entonces empiezas a relacionarlas y empezar a leer. Ok, podría ser más o menos algo por el estilo, ajá. ¿Alguien tiene como alguna otra idea o algo más o menos que pueda relacionar con estos dos conceptos de asimilación y acomodación? ¿No?
Bueno, la asimilación, que es el primero de ellos, ¿sale? El primero que se da, tiene que ver con esta parte de que interiorizamos o internalizamos como aquellas características que observamos de, por ejemplo, de un objeto, ¿sale? O sea, como identificar las propiedades de algo que estamos observando. O sea, por ejemplo, no sé, mm, quizá yo nunca, bueno, conozco un caballo, ¿no? Y ya veo como sus propiedades. Sé que tiene 4 patas, o más bien, no sé, estoy viendo que tiene 4 patas, que a lo mejor tiene cierta característica del pelaje. Ujú. Tiene cierta forma de su cabeza, o sea, como tiene cierta forma, su cuerpo tiene cierta forma, o sea, es como estar identificando las propiedades que componen algo en su totalidad, ¿sale? Y a lo mejor, supongamos con los bebés, ¿no? O sea, primero, a lo mejor no, el primer acercamiento no es con un caballo de verdad, tiene que ver a lo mejor con un peluche, o una imagen, o con algo que vieron en la tele, o sea, no es que de bebecitos lo llevemos con un caballo. Pero gracias a que a lo mejor ya tuve estas experiencias previas, va a ser como fácil, ¿no? Ah, es el caballo. Incluso hasta cómo socializamos con los niños, ¿no? O sea, hacemos como el sonido de un animal. Entonces, cuando lo vea, a lo mejor lo puede reconocer de manera rápida porque tiene como estos elementos que ya había tenido como experiencias previas a eso. La acomodación tiene que ver con una modificación en las estructuras cognitivas porque hay elementos nuevos o hay objetos nuevos que no son propiamente idénticos a los que ya había internalizado. Entonces, por eso es acomodación, porque requiere un ajuste distinto a mis estructuras para poder integrar este otro elemento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ya sé que es un caballo y la próxima vez, o más bien la siguiente vez que vea un animal y que sea a lo mejor un camello, a lo mejor mi parte de asimilación es, pues es como un caballo. Ajá. Tiene 4 patas, tiene más o menos una cabeza de tal forma. Y a lo mejor ya cuando me percate que no es idéntico, requiere para mí un ajuste, ¿no? Ay, pues no era un caballo. Pero entonces, ¿qué es? Si no es un caballo, entonces, ¿qué es? Y aparte tiene como 2 jorobas. Y además se ve un poco, no sé, a lo mejor es un poco más alto, no sé, o sea, no sé, veo estos contrastes. Entonces eso implica que cognitivamente yo me haga ciertas modificaciones y que logre integrar que es un animal diferente, ¿verdad? A pesar de que comparta características con los caballos, ¿no? Como las 4 patas, a lo mejor, eh, quizá a lo mejor la misma textura del pelaje, no lo sé, pero que no es el mismo objeto. Entonces requiere que yo acomode mis estructuras de manera distinta para poder integrar este otro elemento que previamente no estaba. Entonces siempre se da como este continuo, ¿verdad? En nuestro entorno de asimilación y acomodación. Asimilación tiene que ver como con esta internalización de las características de un objeto, pero que ya está como preconfigurado, por así decirlo, con lo que ya tenía cognitivamente antes. Pero la parte de la acomodación no, eso es un elemento distinto que justamente requiere que yo haga una modificación a nivel cognitivo para poder apropiar este otro elemento porque no era igual. Y a lo mejor antes no cabía dentro de mi estructura de animales un camello. O sea, a lo mejor estaba como, pues conozco la vaca, conozco un burro, conozco el caballo, comparten características similares, pero este otro elemento tiene algo que es distinto. No se parece al caballo del todo porque tiene esta joroba, no se parece a la vaca porque no es el color, porque no sé. Ajá. Entonces requirió que yo organizara algo distinto que abriera otra posibilidad para pues integrarlo, ¿no? A mis esquemas cognitivos. Bien, ¿alguien que me haga el favor de leer esta diapositiva?
Sí, gusta yo, maestra. Sí, adelante. Ambos procesos, asimilación y acomodación, se alternan dialécticamente en la constante búsqueda de equilibrio, homeostasis, para intentar el control del mundo externo, con el fin primario de sobrevivir. Cuando una nueva información no resulta inmediatamente interpretable, basándose en los esquemas preexistentes, el sujeto entra en un momento de crisis y busca encontrar nuevamente el equilibrio. Por esto, en la epistemología genética de Piaget, se habla de un equilibrio fluctuante. Para esto se producen modificaciones en los esquemas cognitivos del niño, incorporándose así las nuevas experiencias. Ujú. Entonces, existen como estos tres elementos, ¿sale? Asimilación, o sea, me voy apropiando con lo que ya tengo previamente. La acomodación, híjole, pues no era, lo que yo tenía ya previamente como que no me sirvió del todo para comprender este fenómeno, este hecho, este objeto. Y ya cuando hice asimilación, acomodación, podemos pasar el equilibrio. O sea, otra vez, ya no generó como este desajuste que se da como en la acomodación. ¿Sale? Voy a poner un ejemplo. A lo mejor se me ocurre que tengo un cajón, para mi ropa. Ujú. Entonces, tengo un cajón para mi ropa. Vamos a suponer que son calcetines, ¿sí? Bueno, tengo una forma determinada de acomodar mis calcetines, pero llega un elemento distinto. Pues a lo mejor ya no son calcetines, son unas mallas. Entonces, mi proceso de asimilación es, pues se parece como a calcetines, ¿no? Tiene como la misma telita, como que sí se parece, pero es más largo y no se dividen, está pegado, o sea, tiene como dos piernas, pero algo lo está lo está uniendo. Entonces, ahí ocupa como una acomodación, ¿no? No es lo mismo que un calcetín. Entonces, a lo mejor tengo que hacerle como un espacito a mi cajón para que yo a lo mejor de manera más rápida, más ágilmente, pueda detectar cuando quiera usar mis mallas, ¿no? Entonces, ya cuando integré estos dos elementos, están los calcetines, están las mallas, y caben ya perfectamente como en mi cajón, ya logré como estructurar de manera un poco distinta mi cajón para poderlos encontrar fácilmente. Ujú. Ya sé bien claramente cuál es uno y cuál es otro. Eso es el equilibrio. Ujú. Al principio es así como, chis, ¿cómo le hago? Pero ¿cómo? O sea, este es distinto, entonces, ¿cómo lo meto, no? ¿Cómo lo acomodo? ¿Cómo lo ajusto a este cuadrito que es el cajón? Ujú. Cuando logro que estos dos ya estén ahí como subsistiendo, viene el equilibrio. Ujú. Y a lo mejor eso pasaría si, no sé, si le meto después unos, pues no sé cómo se llaman, pero esos calcetincitos que usamos para las flats. O para cuando no queremos que se note que estamos dando calcetín. Se parece como un calcetín, pero como que no está completo, pero como que no te cubre todo el pie, pero como que esto, como aquello. Entonces, es eso, otro elemento distinto. Si se parecía a algo previo, a lo mejor tienen la misma función, pero no es lo mismo. O sea, van para el pie, pero no es lo mismo, no se usan en las mismas situaciones. Y después de que logro articular todo eso, lo puedo meter de manera distinta al cajón y ya otra vez es el equilibrio. Ujú. Sí queda más o menos claro estos tres elementos ahora, o sea, la asimilación, la acomodación y el equilibrio. Ay, me salí y ni cuenta me había dado. Pues no sé cuántos minutos, segundos estuve como fuera de línea. Sí se Yo escuchó las sigo todo. escuchando. Sí, perfecto, porque a mí me Sí. pareció como que hasta me quitó la presentación, ni siquiera sé cómo ponerla de nuevo. A ver. Con nosotros Bueno, sí se sigue viendo. excelente, muy bien. Pues, ¿alguna duda de esta parte de estos dos como elementos, asimilación y acomodación, o alguna duda sobre el equilibrio? Por mi parte, no. Ok, muy bien. Bueno, entonces, existen estadios, ¿verdad? Mm, para el desarrollo cognitivo, ¿sale? Principalmente, Piaget formula o establece cuatro, cuatro estadios, ¿sale? El primero que es el sensoriomotor, el segundo que es el preoperatorio, después las operaciones concretas
y concluye con las operaciones formales. No es como de ley, pero a lo mejor es lo esperado en el pensamiento del adolescente, ¿sale? Ya tenga esta parte de las operaciones formales. Se esperaría que lo pudiera lograr, aunque pues no siempre se logra, ¿verdad? Y nada más, porque eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. El estadio sensoriomotor está compuesto o se subdivide, ¿sale? En 6 subetapas o 6 subestadios, ¿sale? Uno que tiene que ver con la parte de los reflejos, más o menos abarcaría como el primer mes. El estadio de la circularidad primaria, circularidad secundaria, la coordinación de esta parte de los esquemas secundarios, la circularidad terciaria y el esbozo del principio del pensamiento porque ya se integra el lenguaje, ¿sale? O sea, ya está una representación simbólica de algo. O sea, ya sé que cuando digo agua, no es como X cosa, ya lo relaciono con algo concreto. ¿Va? Bien. Bueno, por cositas de tiempo creo que ya no nos va a dar la chance de ahondar en estos siguientes estadios. Bueno, principalmente el sensoriomotor, que es el que vamos a estar checando la siguiente clase y probablemente el de las operaciones concretas. Ay, pues sí, ¿verdad? Ya la siguiente clase nos toca 2 horas. Sí, yo creo que vamos a ahondar mínimo en esos dos, o si es posible, pues lo acabamos. Y pues bueno, si no hay como alguna duda o pregunta, pues concluimos la clase. Nada más, porfa, que todos hayan registrado en la sesión del día de hoy. Última duda de mi parte. Otra vez noté como que hay muy pocos participantes en la sesión del día de hoy. Entonces quería saber si están en clases presenciales o pues, es otro motivo por el cual no están presentes, ¿verdad? Nada más como para yo dimensionarlo. Según yo, hay 15 compañeros que están en presenciales, así que puede ser que todos estén tomando como que la clase en el mismo dispositivo o algo Ya. parecido. Bueno, pues si ese es el caso, acuérdense que de todos modos necesitan hacer el registro de asistencia. Muy bien. Maestra, Sí. yo por ejemplo sí vine a presencial, pero estoy conectada en mi dispositivo y mi amigo, bueno, Paco también está conectado en su lab. Ujú. No, de verdad, chicos, no importa. O sea, no me importa que los 15 estén en un solo dispositivo. No afecta, creo que no afecta nada. Nada más, sí les pido que no olviden hacer su registro de asistencia porque pues yo la subo cada vez que finalizamos la clase a encima, ¿sale? Entonces no importa que estén en un mismo dispositivo, pero no olviden hacer su registro. ¿Va? Bueno, entonces, pues es todo por el día de hoy y nos vemos el jueves.